Bueno, espero se encuentren todos muy bien. Hace unos días atrás me enviaron por las redes sociales una captura de una imagen que viene del evento de Malasia. Están saliendo las informaciones poco a poco. Y en la captura mostraba algo de cómo sería el pool de liquidez que la compañía ha estado informándonos constantemente. Tengo esa captura de esa imagen y quiero que conversemos en este video de qué se trata esa información gráfica que les voy a presentar a continuación. Así que vamos con la información. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto novedoso. Es una compañía que constantemente está avanzando y ahora estamos en una etapa muy interesante porque una vez finalizado el despliegue de la cadena de bloques de Polygon, vienen etapas que hay que cumplir. Una de ellas es la automatización del pool de liquidez para que los comerciantes puedan convertir sus One a dinero fiat. Pero esto es un camino que lleva un proceso. Buscando información me llega este dato de alguien de Asia con una captura y me dice: Eric, ahí te mando eso. Y yo agarro la información y comienzo a observar ciertos detalles, que es lo que ven a continuación. Como pueden ver, aquí la compañía nos muestra lo que va a ser básicamente el pool de liquidez de One Ecosystem. Estos son datos que están en los nuevos módulos que la compañía ha lanzado, pero la información es clara porque nos abre un poquito la mente de cómo va a ser esto. Ya en videos anteriores yo le he explicado a ustedes cómo funciona estos pools de liquidez. Trabajan con dos activos conectándose con un exchange en particular que sería Uniswap. Pero quiero decirte, además de Uniswap, existen otros exchanges. No solo Uniswap está dedicado a este tipo de pools. Tenemos a SushiSwap, tenemos a PancakeSwap y a Balancer. Son los otros tres exchanges que también se pudieran utilizar si la compañía así lo quisiera para activar un pool de liquidez. Ok, tratemos de entender estas siglas porque el nombre pues crea como un misterio. Dice AMM Liquidity Pool y tú te preguntarás qué será eso, cómo se come eso. Vamos a Google para buscar la información y de esta forma poder entender de qué se trata eso del AMMM. Y según Google, según lo que nos dice nuestro gran aliado, dice que significa lo siguiente: los AMM son contratos inteligentes que permiten el trading automatizado y la provisión de liquidez en exchanges descentralizados. Ofrece beneficios como tarifas más bajas, sin necesidad de intermediarios y un mayor acceso al mercado. Quiere decir que la compañía va a estar utilizando este tipo de herramientas para conformar lo que es un pool de liquidez. Más abajo nos dice Google también lo siguiente, que es un AMM. Y las palabras en inglés las tengo marcadas por acá. Dice que los AMM son los creadores de mercado, que en inglés podría decir Automatic Market Maker. Eso es lo que significa básicamente esa sigla. En el otro contexto dice que un creador de mercado automatizado llamado AMM es un contrato inteligente que ofrece precios automáticamente en función del algoritmo, creando mercados al permitir que cualquier persona deposite criptomonedas en fondos de liquidez y negocie. Esto es lo interesante de este nuevo método de utilizar las finanzas descentralizadas, porque permite entrar en una nueva etapa.
Entonces, como ustedes pueden ver en la foto, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar. Acá tenemos el grupo B, donde está el token B, y tenemos el token A, que es en la parte del medio que ustedes están viendo, ¿no? Hay dos grupos de token. Quiere decir que utilizando el exchange Uniswap, la compañía puede poner en el grupo de token B todo lo que es USDT, por decirlo así, y en el grupo de token A puede colocar todo lo que es OS, lo que es el WAN. De esta forma se crea la piscina. Del lado derecho tenemos a los proveedores de liquidez. Estos proveedores de liquidez son los que van a hacer estos depósitos en la piscina en igual cantidad de valor. Si uno de estos proveedores pusiera 1.000.000 de USDT, tendría que proveer también un valor similar en WAN de esa misma cantidad. Estaríamos hablando que si 1.000.000 lo dividimos entre 44, estaríamos hablando que un proveedor de liquidez tendría que poner 22.300 WAN aproximadamente, que al multiplicarlo por su valor de mercado, que está a $44, daría 1.000.000 de dólares. Entonces, la otra parte la tiene que poner ese mismo proveedor, que sería el 1.000.000 de USDT. Entonces, eso se va a depositar en esa piscina. Eso le va a producir un interés a ese proveedor de liquidez y él va a sacar un beneficio por poner su capital a trabajar en ese pool. Lógico, ese proveedor de liquidez puede ser cualquier persona. No necesariamente tiene que ser alguien específicamente en particular. Una vez que se abra el pool, se hace visible a través del sistema DEX y cualquier persona que quiera participar de ese pool eventualmente lo podrá hacer, ya sea contactando a la compañía, de alguna manera puede entrar a ese pool y formar parte de este sistema de liquidez porque hay beneficios por poner tu capital a trabajar. Entonces, como pueden observar, los usuarios, que son los que van a empezar a hacer transacciones, que en esta parte de acá viene siendo lo que es el comprador y el vendedor, pueden hacer swap utilizando esta piscina y pagan impuestos. Esos impuestos entran a ese pool y esas ganancias a través de tax se les paga, adivinen a quién, a los proveedores de liquidez. Claro, el exchange también gana a través de este pool porque hay fee o tarifas pequeñitas que ellos van ganando por cada transacción y aquí todo el mundo gana si se dan cuenta. Yo no sé ustedes, pero esta herramienta es muy poderosa. Esta información vino de Malasia y quiero decirles que yo me quedo observando a Nikolai, que es el que ven allí en pantalla, muy en chiquitito, donde él tocaba ese tema. Este es una persona que sabe mucho sobre blockchain y él estaba hablando en ese evento sobre esta piscina de liquidez. Y a golpe de 5 de la mañana comenzó esa transmisión. Alguien con el celular lo puso ahí entre los vasos y comenzó a capturar esa imagen. Y yo escuchaba y observaba esta gráfica. Y yo decía, ojalá alguien me la pudiera enviar. Y efectivamente me la enviaron. Y es lo que estoy hablando con ustedes en este preciso momento. Quiero decirte algo, no te desesperes, porque yo sé que muchos de ustedes están viendo este video y muchos están ansiosos por la liquidez. Porque dicen, ¿cuándo entran los IMA? ¿Cuándo vamos a entrar nosotros allí? Nosotros también tenemos derecho a liquidar. Yo no tengo ningún problema con eso. Eventualmente todos vamos a poder entrar en esa piscina. Y todo depende pues, de este primer ensayo que la compañía lo va a hacer. Recuerden que la comunidad de comercio es bastante pequeña y comparado a la comunidad de IMAs, que es gigantesca, hacer estas primeras pruebas y ensayos sería lo más ideal para ver cómo opera todo y ver cómo este pool puede ir creciendo de tal forma que los comercios que aceptaron el WAN
al precio de mercado, sean los primeros, porque ellos no minaron el yuan en cifras muy bajas como lo pudo haber hecho un IMA. Ellos reciben el yuan al precio anunciado por la compañía. Y eso hay que respetarlo porque ellos en realidad están aceptando el yuan a ese valor. A pesar de que entre una persona y pueda adquirirlos con las fichas promocionales que da la compañía a un valor más bajo, tenemos que darle chance a que los comercios sean los primeros en poder convertir sus yuan a dinero efectivo. Bueno, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y por favor suscríbete al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.